Mesa de análisis. Fabricio Mejía Madrid y Ana Lilia Pérez Mendoza, gracias a los dos por estar aquí esta mañana. Ana Lilia, buen día. Buen día, Carmen. Buen día, Fabricio, y a todo nuestro auditorio. Gracias, Fabricio. ¿Cómo estás? Bien, aquí atendiendo la conferencia de Claudia Sheinbaum. Buen día al auditorio, Ana Lilia, Carmen. Pues propongo justo por eso que retomemos el hilo de lo que está diciendo Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué es lo que está planteando desde hace algunos minutos. Así empezó la conferencia y volvemos con ustedes. Vamos a ver qué es lo que nos informa la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Voy a leer un comunicado. El día de hoy, alrededor de las 6:35 de la mañana, se registró una balacera en Paseo de la Reforma y Monteblanco, Colonia Lomas de Chapultepec. Un grupo de sujetos a bordo de una camioneta de 3,5 toneladas atentó contra el vehículo en el que viajaba el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien resultó con heridas leves. Se encuentra en este momento fuera de peligro y siendo atendido oportunamente en un hospital de la Ciudad de México. Desafortunadamente, 2 elementos del equipo de seguridad del secretario perdieron la vida. A las familias de estos 2 valientes policías les envío mi más sentido pésame y decirles que no van a quedar desamparados. Lamentablemente, también perdió la vida una mujer que transitaba en un auto por la zona. Estuve en contacto con la familia para darles todo, absolutamente todo el apoyo que necesiten. A todos los elementos de la Policía de la Ciudad de México, decirles que reconozco la valentía con la que todos los días cumplen con su deber. Los exhorto a seguir trabajando para garantizar la seguridad y la paz de la ciudad. Tienen un gran líder, un hombre honesto, valiente, preparado, que está al frente de una policía cada vez más profesional. Hasta las 8:30 de la mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reporta 12 personas detenidas. La investigación está en curso y estoy convencida que darán resultados para llegar a los responsables que ordenaron esta agresión y que se haga justicia. En esta conferencia me acompaña el general Martín Salvador Morfín Ruiz, comandante de la Primera Zona Militar y mando coordinador de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, a quien agradezco el trabajo coordinado para atender y reforzar la seguridad de la ciudad. La policía tiene mando y está trabajando para garantizar la seguridad de la ciudad. La Guardia Nacional nos ayuda a reforzarla. A los habitantes de la Ciudad de México les reitero mi compromiso para garantizar la seguridad y la paz, y aquí no hay marcha atrás. Tenemos un gran secretario de Seguridad que está en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las fuerzas federales. Estamos trabajando junto con la Fiscalía para poder dar resultados y decirles que el secretario está bien y él es quien está al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Iniciamos con hora de preguntas y respuestas. Sara Pantoja, de Proceso. Bueno, doctora. Sí, Sara. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Preguntarle primero, ¿qué significa este atentado para el gobierno de la Ciudad de México? ¿Es una afrenta del crimen organizado a su gobierno? Lo que muestra es que hay un muy buen trabajo para garantizar la paz y la seguridad en la ciudad. Esto es parte del trabajo que se ha venido desarrollando, de la disminución de los índices delictivos y afortunadamente el secretario está bien y va a seguir a cargo y al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
¿Qué lectura le da, doctora, a que este atentado fue con armas de alto poder? Se habla de armas tipo Barrett, de uso exclusivo del ejército y granadas de fragmentación. Sí, fueron armas largas que se utilizaron y no podemos en este momento hacer ninguna especulación sobre el tema. Estamos esperando a que dé resultados la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ok, doctora, ¿sabe dentro de esta información que ha recibido y el contacto que ha tenido tanto con Guardia Nacional como con Fiscalía sobre el asunto, ¿sabe si el secretario había recibido alguna amenaza de algún grupo delictivo? No podría darles mayor detalle sobre el tema, ya la Fiscalía General dará información y obviamente pues estamos recibiendo el apoyo tanto de Guardia Nacional como de todas las fuerzas federales. Ok. Doctora, se habla también ya de que los autores podrían ser integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación. La Secretaría y la Fiscalía han perseguido particularmente a elementos de esta organización delictiva. De todas las organizaciones delictivas, aquí ha hecho un gran trabajo el secretario de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General en una gran coordinación con las fuerzas federales y las fuerzas de seguridad y justicia de la Ciudad de México, el propio Tribunal de Justicia. Aquí no hay contra uno u otro grupo, sino que han hecho un trabajo muy importante para disminuir los índices delictivos y lo van a seguir haciendo. Ok, por último, doctora, si me permite, a partir de este atentado contra el jefe de la policía, al que usted ha apoyado abiertamente y reconocido su trabajo, ¿usted está pensando en reforzar su equipo de seguridad? Es la seguridad que siempre he tenido, no hay ningún reforzamiento en este momento, sino es el equipo de seguridad que siempre me acompaña. ¿Usted teme por su vida, doctora? No, de ninguna manera. Ok, listo, muchas gracias. Continuamos con Alberto Cuenca de Capital CDMX. Gracias, doctora. Continuando con esta pregunta que hacía mi compañera Sara, ¿usted o integrantes de su gabinete han sido amenazados? No tenemos información sobre ello, hasta donde sabemos no es así, y evidentemente la Fiscalía General de Justicia pues tiene que llegar a las últimas consecuencias y dar toda la información pertinente a la opinión pública, siempre y cuando se guarde pues el debido proceso. Pero usted no ha recibido amenazas. No he recibido ninguna amenaza. Doctora, dado este nivel de ataque, ¿existe una fuerte presencia criminal del crimen organizado, altamente organizado en la capital del país? Lo que hay es un muy buen trabajo del secretario de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General, para garantizar la paz y la seguridad en la ciudad, y ese trabajo va a seguir. Aquí no hay marcha atrás. ¿Se prevé una ola de violencia en la ciudad luego del ataque, el atentado al jefe de la policía? Estamos en alerta y está trabajando la Secretaría de Seguridad, está la Guardia Nacional apoyándonos y vamos a seguir informando de todo lo que ocurre en la ciudad y decirle a la ciudadanía que estamos trabajando todos los días y que hay un excelente secretario de Seguridad Ciudadana que va a seguir al mando y que sigue al mando de la Secretaría. Por eso es la coordinación y el reforzamiento con Guardia Nacional, porque prevén ustedes una escalada de violencia en la capital del país. No es así, vamos a estar al tanto, por supuesto. El general nos acompaña todos los días en el Gabinete de Seguridad. Tuvimos hoy nuestra reunión como todos los días. Evidentemente el tema de la reunión pues tuvo que ver con esta balacera y por eso le he pedido al general Morfín, comandante de la primera zona militar y a cargo de la Guardia Nacional, que nos acompañara en esta conferencia. Doctora, hemos visto en las imágenes que hay una camioneta con un logotipo de Grupo Carso que quedó cruzado sobre Paseo de la Reforma. ¿Grupo Carso les reportó a ustedes que haya perdido o le hayan robado un vehículo, o este vehículo, digamos que es es apócrifo, digamos, el logotipo, porque se habla que incluso tiene un blindaje artesanal? Sí, es cierto que había un vehículo que tenía ese logotipo, pero ya la información más detallada pues nos la tiene que brindar la Fiscalía a partir de las investigaciones. Gracias, doctora. A ustedes.
Continuamos con Oscar Santillán del Big Data. Doctora, pues preguntarle si tras el atentado se va a reforzar pues la presencia de la Guardia Nacional o de la Marina en la Ciudad de México, o qué estrategia se va a implementar tras este atentado. Por lo pronto es la coordinación que tenemos con la Guardia Nacional. Está obviamente trabajando la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la propia Guardia Nacional para poder tener los patrullajes necesarios, y vamos a seguir dando información, decirle a la ciudadanía que hay una policía que está atenta y que tenemos todo el apoyo de las fuerzas federales. Por lo pronto no hay ningún patrullaje adicional de ninguna otra fuerza federal, pero vamos a estar permanentemente informando y al tanto de lo que ocurre en la ciudad. Pero digamos que no se descarta el que aumente la presencia de Por lo pronto no lo tenemos contemplado, pero estamos en coordinación permanente. Y por ejemplo, ¿se tiene conocimiento de si las cámaras del C5 registraron el ataque, doctora? Sí lo registraron, y ahí está apoyando el C5 y todas las cámaras de video para tener mucho más información en la investigación. Como lo comenté en el comunicado, hay 12 detenidos ya, y pues la Fiscalía va a estar dando información oportuna para poder dar a conocer los avances en la investigación, resguardando el debido proceso. De los 12 detenidos, ¿alguno está herido o recibió algún impacto de bala, doctora? No tengo en este momento esa información, pero sí que hay 12 detenidos y la Fiscalía dará toda la información. También, y reiterando, según los primeros indicios, se trata de un grupo del crimen organizado que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, y que participaron alrededor de 30 personas. ¿Se puede confirmar esta información, doctora, o hacia dónde conducen las primeras investigaciones? Lo tiene que decir la Fiscalía General. Ellos son los encargados de hacer la investigación y de dar la información pertinente. También preguntarle, usted refiere que murió una persona que no forma parte ni de la policía ni de, digamos, este grupo que atacó. ¿Cómo fue que esta persona pudo ser alcanzada por los tiros? Es decir, ¿cómo fue el ataque, doctora? Era una persona que circulaba en un vehículo por la zona y lamentablemente falleció. Estuve en contacto con sus familiares y les vamos a dar todo el apoyo. Y ya los detalles de cómo fue esta balacera y cómo desafortunadamente alcanzó a esta persona, se los podríamos dar pues más adelante cuando ya tengamos toda la información. ¿Se va a reforzar la seguridad ahí en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, en la sede del Poder de la Ciudad de México, doctora? Es la seguridad que normalmente hay en el Palacio, en las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Este atentado es una afrenta al Estado mexicano, jefa de gobierno? Es resultado de un muy buen trabajo que ha realizado la Secretaría de Seguridad Ciudadana junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aquí hay un trabajo honesto, valiente, para poder alcanzar la paz y la justicia. Y este es el trabajo que vamos a seguir desarrollando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía y el apoyo de las fuerzas federales. Y ya por último, de mi parte, ¿cómo se va a apoyar a las familias de los policías fallecidos y también de esta mujer que perdió la vida en el ataque? Sí, estamos en contacto ahí con la familia. Por lo pronto, pues todo el apoyo que necesiten, y ya posteriormente pues todo el apoyo a las familias. Ya en su momento daremos más detalles de ello, pero estamos ahí pendientes. Muchas gracias. Gracias. Parte de la conferencia de prensa es la conferencia de prensa que acaba de terminar. Hace un momento terminó ya la conferencia de prensa que dio la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues a las 12 del día se volverá a tener una conferencia, en este caso ya sobre el semáforo sanitario. Se ha anunciado que al mediodía volverá, y probablemente si tenga más información seguramente la dará. Pero bueno, ya queda en manos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México esta investigación. Ya hay carpeta abierta de investigación, Fabricio, Ana Lilia. Y bueno, antes de escuchar pues el análisis que se puede hacer en este preciso momento cuando están ocurriendo las cosas, quiero comentar que ya Omar García Harfuch subió
un mensaje de tweet, con lo cual pues indica que está en condiciones suficientes para poder articular este mensaje, que su condición es estable y que se encuentra hospitalizado, pero que está pudiendo explicar lo que ocurrió esta mañana. Dice Omar García Harfuch en su cuenta de Twitter: esta mañana fuimos cobardemente atacados por el cártel Jalisco Nueva Generación. 2 compañeros y amigos míos perdieron la vida. Tengo 3 impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. Bueno, es lo que se le atribuye a Omar García Harfuch. Voy a pedirle a nuestro equipo si podemos verificar efectivamente este mensaje de García Harfuch. Bueno, ya sabe que luego hay cuentas apócrifas, pero pues nos parece que sí, porque todos los tweets, el hilo de tweets de esta cuenta de Twitter, pues corresponde precisamente a los reportes que García Harfuch ha estado dando a lo largo de su gestión. Entonces todos los reportes que está dando en su cuenta de Twitter están englobados en este mismo, aquí en esta parte final de un mensaje que se subió en esta cuenta atribuida a García Harfuch. Está señalando al cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso le preguntaron a la jefa de gobierno, Fabricio Ana Lilia, precisamente si este era un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, pues ella dijo que le tocaba a la Fiscalía, en todo caso, la investigación correspondiente. Pues fuerte, ¿no? Fuerte que en la capital de la República Mexicana, bueno, que en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de México, y en este caso en la capital de la República Mexicana, tengamos un atentado con estas características, con armas largas, calculado, previsto para que pasara por ahí el secretario García Harfuch y se le atacara de una forma brutal. Damos por sentado que el blindaje de los vehículos pues literalmente le salvó la vida. Fabricio. Sí, el blindaje número 7, ¿no? ¿Qué país, no? Donde ya sabemos qué quiere decir el blindaje número 7. Sí, hasta donde sabemos, bueno, el atentado es en la ruta que llevaba el secretario de Seguridad Ciudadana del DF, es con estas armas que han salido fotografiadas, las Barrett, estas que son de calibre 50, lanzagranadas, etcétera. Un atentado, digamos, justo a unos días que se diera. Ayer estaban hablando de las bandas del Valle de México ahí en la conferencia mañana en Texcoco. Se había hablado de la baja de los delitos en la Ciudad de México por parte de la jefa de gobierno, y se habían dado una serie de episodios de cateos a narcomenudistas, detenciones en Coyoacán, en Tláhuac, que son como los puntos más álgidos, digamos, del narcomenudeo, pero que esta cuenta, que no tiene palomita en Twitter, pero bueno, esta cuenta que asumimos que es del secretario, él diga que es el cártel de Jalisco, es trascendente, digamos, porque uno tendría la idea de que no tienen por qué venir a la capital los grupos del crimen organizado de las rutas que están trazadas en el país de trasiego de droga, de crimen organizado, pero el hecho, digamos, es que lo realizan aquí. Sale mal, porque hay que decir que salió mal. Si querían atentar contra la vida del secretario y no lo logran, bueno, pues sale mal esto. Y esto no quiere decir en absoluto, como ya estoy viendo, a los nostálgicos de un país que quién sabe cuál era, ¿no? El de Calderón, que dicen, no ha servido la estrategia de seguridad de los abrazos, como dicen despectivamente. No, eso no, un atentado, digamos, no invalida una estrategia de seguridad que, como hemos dicho en esta mesa, pues tiene muchísimas aristas, digamos. Está la Guardia Nacional, pero también está el desarrollo de los lugares que no tenían alternativa más que sembrar amapola o otras cosas, o dejar que hubiera laboratorios en medio, digamos, de un bosque en la sierra, laboratorios de metanfetaminas o de fentanilo, y que tiene que ver también con
el retraso en el Senado de la legalización de la marihuana, que le quitaría un poco de carga a todo esto. Eso es algo en lo que el Senado está todavía en falta. Ni más ni menos. Ana Lilia, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo nos amanecimos esta mañana? Pues con esta tremenda noticia, Carmen, y bueno, lo que sí es la cuenta del secretario quien está señalando, quien está identificando al cártel de Jalisco Nueva Generación. Bueno, esto viene en todo un contexto de violencia en distintas partes del país, pero algo muy importante que ya ha puesto en la mesa Fabricio y que es la información que daba a conocer el día de ayer el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de la presencia de cárteles de la droga en el Valle de México, en la Ciudad de México y el Estado de México. Y esto es algo bien importante de destacar porque en administraciones anteriores se negó siempre la presencia de cárteles de la droga en estas entidades. ¿Por qué es muy relevante? Bueno, ahora se está reconociendo esas omisiones que antaño hubo para reconocer la presencia de estos grupos criminales, fue lo que precisamente hizo que crecieran estos grupos criminales. Yo recuerdo muy bien cómo en distintas declaraciones de miembros del crimen organizado se identificaba claramente la Ciudad de México como un territorio neutral que usaban todos los grupos del crimen organizado. Por ejemplo, identificaban el aeropuerto de la Ciudad de México como una zona de tránsito para sus mercaderías y operaciones, igual que las zonas aduanales, pero por muchos años esto no fue reconocido por la autoridad y precisamente esta omisión no hizo sino fortalecer la operación de grupos criminales. Ahora, el día de ayer el secretario de la Defensa identificaba la presencia de grupos como el cártel de Jalisco Nueva Generación. Este tipo de operaciones que tuvimos el día de hoy en este cobarde atentado, pues nos habla de una mecánica que ha usado este grupo criminal en otras entidades del país. Ese es un punto que no podemos desestimar. Pero también hay indicios de que son las propias policías las que también deben ser sometidas a una revisión de sus elementos. Está el gran tema de la agenda del secretario. ¿Quiénes sabían que iba a transitar por esos sitios en tal hora para todo este atentado que se observa de entrada muy bien planificado, aunque no fue, digamos, certero en el objetivo que se buscaba claramente, pero fue un operativo bien planificado, se advierte de entrada y bueno, esto ahora la jefa de gobierno ha destacado mucho, o se le ha planteado la presencia de la Guardia Nacional. Creo que esto no debía sorprendernos, de hecho es lo que se espera para todo el país, porque no debemos olvidar que forma parte del Plan Nacional en el tema de seguridad. Es decir, se espera que la Guardia Nacional haga su trabajo en todo el país y en un atentado en la capital donde se concentra además presencia de las bases militares, del ejército, de la marina, pues es lógico que se va a atender y que va a estar en estado de alerta. Me parece que es un tema que todavía tiene muchas aristas, pero también nos habla nos lleva a lo que planteaba el presidente el día de ayer, de que se tiene una estrategia de trabajo donde se está trabajando el tema de la inteligencia, que es algo vital para combatir a grupos del crimen organizado. Pues sin más, hay elementos de información pública, Fabricio, Ana Lilia, relativamente recientes que conducen al cártel Jalisco Nueva Generación y bueno, pues están ocurriendo cosas ahí porque, a ver, recordemos así a bote pronto y rápidamente lo que fue el anuncio que dio el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hace pocos días. Tuvimos oportunidad de conversar con Santiago Nieto en este programa donde explicó el tema del congelamiento de cuentas a solicitud de los Estados Unidos. Estamos hablando de un congelamiento de cuentas masivo, vinculadas estas cuentas a figuras relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, por hablar de un evento relevante, reciente, vinculado a este cártel al que le atribuye García Harfuch el atentado de esta mañana. Está también recientemente
esta misma semana la detención de este personaje cofundador del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, Noé Israel el Puma, que pues se atribuye su participación directa a la creación del cártel de Santa Rosa de Lima, del cual hemos hablado amplísimamente con motivo de la circunstancia relacionada con el marro. Bueno, según las informaciones disponibles, este personaje al que le llaman el Puma, Noé Israel, pues fue detenido la madrugada de este miércoles en San Luis Potosí, y bueno, pues ahora se sabe que operaba, en todo caso, para el cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato y en Querétaro, y esto significaba la ruptura con el marro en sus operaciones con el cártel de Santa Rosa de Lima. También hay un foco de atención pública vinculado a un personaje que está relacionado con este cártel Jalisco Nueva Generación. También acaba de ocurrir, y es un asunto de alto impacto, en todo caso, lo que está ocurriendo en Guanajuato y la detención de este personaje cofundador del cártel Santa Rosa de Lima. Varios otros elementos que podríamos ir sumando de tiempos recientes vinculados a la acción policíaca, gubernamental y de inteligencia en relación a este cártel Jalisco Nueva Generación. Por hablar en términos generales de lo que en el país está ocurriendo, y pues también, desde luego, el perfil de García Harfuch, este policía, un policía de alcurnia, digámoslo así, un policía con raíces familiares, incluso de actuación policíaca, vinculado también a casos relevantes con detenciones o capturas como las del famoso Damaso del cártel de Sinaloa, el llamado Licenciado, que también se le identificó en su momento con este operativo. Desde luego los operativos, Fabricio, Ana Lilia, en Tepito, ¿no? Lo que se ha hecho recientemente en contra del cártel llamado La Unión en Tepito, y los que se llaman la Antiunión en Tepito. Estos operativos también forman parte de actuaciones policíacas relativamente recientes. Todo esto solo es un recuento de cosas para centrarnos en lo que se le está atribuyendo a García Harfuch en este tuit, en donde él dice que el atentado lo cometió el cártel Jalisco Nueva Generación. Así que se están moviendo cosas muy fuertes en relación a este cártel en específico, en tiempos recientes, en pocas semanas y días. Y bueno, pues si está relacionado el ataque, el atentado con este cártel Jalisco Nueva Generación, como lo dice García Harfuch en este tuit, pues la propia Fiscalía tendrá también que reportar al respecto de las indagatorias sobre este tema. Es un atentado tremendo, porque efectivamente pues es un hecho que atenta directamente contra, no solamente contra las personas, que ya es muy grave, contra los individuos que están realizando la tarea policíaca en la Ciudad de México, sino pues desde luego es un atentado al sentido de equilibrio básico de una ciudad, de un lugar como este de la República Mexicana. Así que, si me lo permiten, Fabricio, Ana Lilia, déjenme, antes de ir a la pausa, recuperar algunas preguntas, las preguntas adicionales que se le han formulado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, esta mañana, cuando explicó con la información disponible lo que ocurrió después de las 6 de la mañana de este viernes 26. Acaba de emitir un tuit el secretario de Seguridad Ciudadana en el que, en efecto, como le preguntaban hace unos momentos, atribuye este atentado al cártel Jalisco Nueva Generación. Doctora, ¿qué nos puede comentar, por favor, al respecto? Sí, estoy viendo el tuit, estamos en información, es la información que proporciona el propio secretario, y la Fiscalía General pues estará dando mayor información sobre este tema. De manera previa se había comentado que el cártel, o se había descartado, rechazado tanto por la Fiscalía como por la Secretaría, que este cártel operara en la capital del país, doctora. En recientes fechas se ha confirmado que tenga injerencia en la capital del país. Sí, Omar García Harfuch, como ustedes saben, tiene ya muchos años trabajando por la seguridad de nuestro país, en particular desde el año pasado, que se integró primero a la Policía de Investigación y después como secretario de Seguridad Ciudadana.
Él ha hecho varias detenciones a lo largo también de su vida que tienen que ver con delincuencia organizada, detenciones importantes contra la delincuencia organizada. Entonces, los detalles de las razones, la causa, quiénes fueron autores intelectuales, pues evidentemente ya saldrán de la propia investigación de la Fiscalía General de Justicia y el apoyo que tengamos de la Fiscalía General de la República. Pero sí hay injerencia del cártel en la capital del país. Hay varios grupos delincuenciales en la ciudad, es cierto. No sabemos si esto tenga que ver directamente con algunas otras detenciones que se hicieron también en otros momentos o con las propias detenciones que se hacen aquí. Hay presencia de diferentes grupos de delincuencia organizada en la ciudad, siempre lo hemos dicho, y con toda veracidad les daremos mucho más información para que ustedes la puedan tener ya con toda la información por parte de la Fiscalía General de Justicia. De doctora, del Jalisco Nueva Generación. Hay presencia de distintos grupos delincuenciales en la ciudad. Entonces, ¿cuál es la presencia? ¿Qué fuerza tienen? Etcétera. Si esto es de la propia ciudad, si vino de fuera de la ciudad, toda esa información a partir de la investigación la podemos dar a conocer con toda veracidad y guardando siempre el debido proceso de las investigaciones. Realizando este seguimiento a través de las cámaras en caso de que hayan participado más integrantes de este grupo y hayan escapado, le darán seguimiento por esta vía y a través de los elementos de la Secretaría. No sé si realizan ya algún operativo en algún otro lugar de la ciudad. Hay seguimiento de las cámaras y hace rato me comuniqué con la fiscal general. Ella piensa que alrededor de la 1 de la tarde pueden dar mucho mayor información de quiénes son los detenidos, la información que tengan de los detenidos y mucho mayor detalle de quiénes realizaron este atentado, esta balacera y la investigación cómo continúa. Es todo de mi parte, doctora. Gracias. Muchas gracias. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Pues así terminó la conferencia de prensa esta mañana, Fabricio, Ana Lilia, y bueno, pues estamos siguiendo de cerca los tweets que están subiendo las autoridades a través de esta red social. Estamos viendo cómo el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, pues sube en su cuenta de Twitter diciendo: condenamos el ataque contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y su personal en atención a la instrucción del señor presidente y del secretario Alfonso Durazo. Coadyuvaremos, dice aquí, precisamente con las autoridades capitalinas en los procedimientos para que los culpables sean llevados ante la ley. Así que bueno, se reconfirma que la Guardia Nacional estará colaborando con las autoridades capitalinas para la investigación de este atentado cometido en la Ciudad de México por la zona de las Lomas de Chapultepec. Temprano, como decíamos, se da por sentado que iba en ruta a la junta con la jefa de gobierno que cada mañana sostienen a las 7 de la mañana. Por la hora, por la circunstancia, se entiende que estaba en esa ruta el secretario y sus escoltas. Déjenme, Ana Lilia, Fabricio, hacer un alto en el camino para presentar un recuento de temas, un resumen de noticias, y volvemos en esta mesa de análisis en este viernes. Análisis. Regresamos esta mañana de viernes con nuestros muy queridos Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez Mendoza. Bueno, pues Fabricio, Ana Lilia, desde luego esto que nos sacude y que tiene que ver con este atentado en contra de un funcionario y pues que este mismo funcionario reconozca o diga que este ataque es proveniente del cártel Jalisco Nueva Generación, pues al final de cuentas estamos viendo una circunstancia pues sumamente delicada. De alguna manera, pues el funcionario
pudo saber que provenía de ahí, que provenía de este grupo criminal, porque de no ser así, pues no hubiera subido el tuit que subió. Fabricio, no sé qué piensas, pero estamos hablando de algo que ya como tuit lo está reconociendo la propia jefa de gobierno, lo ha retuiteado, por ejemplo, Marcelo Ebrard. Se está reconociendo que ese tuit proviene del secretario y por lo tanto su dicho está siendo en todo caso validado. Este dicho está identificando la responsabilidad del atentado al cártel Jalisco Nueva Generación. No es cualquier cosa lo que estamos viendo, Fabricio. No, está circulando un video ya en YouTube parece ser la imagen de la C5, de las cámaras de vigilancia, que ahí hay algo que decir, es decir, ¿Qué dijo no Claudia, por cierto? Te interrumpo un segundo. Dice Claudia que sí funcionaron, es decir, sí tenemos la confirmación de la jefa de gobierno de que funcionó el sistema y que hay cámaras que capturaron el asunto. Perdón que te interrumpí. Sí, hay una imagen ahí aparentemente del C5, donde se ve un grupo de gente preparándose para el atentado está circulando ya como tal, digamos, y es una de las cosas que yo decía y que lo retoma, bueno, el mismo adjetivo, digamos, lo retoma AP, diciendo que es temerario, ¿no? Porque la Ciudad de México, bueno, pues recientemente tiene en funcionamiento 14,000 cámaras más de las que ya tenía, y es temerario, digamos, hacerlo en una ciudad que está con esta capacidad, digamos, de vigilancia que ha aumentado tanto en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y me parece, por una parte, eso, digamos, esta circulación del video, y por otra parte, uno de los funcionarios que se solidarizan con el secretario y con la jefa de gobierno, pues es precisamente Santiago Nieto, que tú comentabas, que este congelamiento de cuentas del cártel de Jalisco es probablemente la estrategia que está haciendo que se sientan asfixiados, digamos, en el dinero, que era una cosa que habíamos insistido muchos, de que el asunto no era hacer enfrentamientos en las calles, con casi 250,000 de muertos en el gobierno de Calderón, sino que era dirigirse hacia la inteligencia y hacia seguir el dinero, como dicen las novelas de detectives, y ahorcarlos por ahí, digamos, por el asunto del lavado de dinero y de ese negocio que, por ser ilegal, pues tiene este problema de que tiene que manejar una gran cantidad de dinero en efectivo, hacer empresas fantasmas, facturaciones falsas, etcétera. Y todo esto, digamos, se acomoda y se va acomodando para tratar de entender qué fue lo que pasó hoy en la mañana en la Ciudad de México. Pues si eran profesionales o eran novatos, no sé si nos toca a nosotros aquí resolverlo, porque también está haciendo el análisis la gente, ¿no? ¿Cuál fue la palabra que usaste para citar a la agencia Reuters? Temerarios. Temerarios, ¿no? Temerarios. Bueno, si se usa la palabra temerarios, quiere decir que no calcularon o que no les importó o que no consideraron todos estos elementos, incluyendo pues los videos que se pueden ya conocer y que serán parte fundamental de las investigaciones. Ahora, se habla de 12 detenidos. Ana Lilia. Diría yo, el desafío de esta organización criminal, que bueno, se ha identificado de manera muy pronta, quiere decir que el secretario tiene elementos suficientes para ya señalar directamente a este grupo criminal. La detención inmediata, muy pronta, pues sí nos habla de un trabajo de coordinación, Carmen, pero yo quisiera regresarme al punto que tú misma planteaste de la serie de operaciones que han ocurrido en torno a este grupo criminal. Es muy importante que destaquemos que este operativo Agave Azul, así es como se le denominó, que fue que incluyó el congelamiento de casi 2,000 cuentas vinculadas al cártel de Jalisco Nueva Generación y que lo desarrolló la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en colaboración con la DEA.
es la operación más grande en su tipo en la historia de combate al crimen organizado. Son casi 2,000 cuentas que se congelaron a personas físicas, personas morales vinculadas a este cártel, y bueno, eso es algo muy relevante porque efectivamente gran parte del fracaso en el combate al crimen organizado es no debilitar las estructuras financieras. Aquí se está evidenciando un trabajo en el cual se está debilitando precisamente la estructura financiera, que es lo que da la capacidad a cualquier grupo criminal para moverse. Por el tipo de operaciones hemos dicho que en las cuales se hace este atentado, pues se relacionan con otros que ha hecho este grupo criminal en otras entidades también, pero ahora que sea en el corazón de la Ciudad de México contra el jefe de seguridad de Ciudad de México, pues sí tenemos que tener en cuenta todo este contexto de operaciones, de operativos que ha habido contra este grupo criminal, que me parece que fue uno de los que más crecieron durante los últimos años, que hizo de algunos delitos como el robo de combustible, como la extorsión, aunado al tráfico de drogas, por supuesto, entre sus principales vías de ingreso, y que a este grupo también se le atribuye gran parte de la violencia que se vive en entidades como Guanajuato. Has planteado tú el tema de la detención también de Noé Israel Lara Belmán esta misma semana, que recordemos, él era uno de los cofundadores del Cártel de Santa Rosa, igual que el Marro, pero antes habían trabajado precisamente para este grupo criminal, y después en una disputa pues pelean los ductos como propios al ser ellos originarios de Guanajuato, y empieza esta lucha encarnizada entre ambas organizaciones criminales, y a partir del año 2017 el Cártel de Santa Rosa se erige como un cártel que reclama este negocio del huachicol para ellos, por ser originarios de Guanajuato. Entonces, sí hay que identificar todo el contexto en el cual se produce este atentado, todas las operaciones que ha habido en contra de este grupo criminal, y yo pondría el foco sin duda en este gran operativo que se está desarrollando a través del congelamiento de cuentas. Habrá que ver el resultado de este congelamiento, porque no olvidemos que el congelar las cuentas es parte de todo un proceso que no concluye con eso el que se frene la actividad criminal, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Sin duda, y bueno, hay que recordar, porque aquí así se reconoció, así nos lo explicó el propio Santiago Nieto, que ese congelamiento masivo de cuentas de la operación Agave Azul en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, pues fue a solicitud de los Estados Unidos y en colaboración de México con los Estados Unidos. Hace unos minutos, Fabricio, Ana Lilia, el propio Santiago Nieto pues subió un tuit, evidentemente con motivo de este atentado, en donde dice: mi reconocimiento a Omar García Harfuch por su valor y entereza. Debemos seguir combatiendo a los grupos delincuenciales en sus líderes, en su estructura financiera, en la corrupción política, judicial y ministerial que los protege, en su base social, en el sicariato. México lo merece. Fabricio, ¿cómo ves este tuit donde pues pone el dedo en la llaga sobre el tipo de cosas que han ocurrido y ocurren en nuestro país precisamente para proteger, para permitir la existencia a lo largo de ya muchos años de estos grupos delincuenciales? Pues la lista es líderes, estructura financiera, corrupción política, corrupción judicial, corrupción ministerial que los protege en su base social y en el sicariato. Ni más ni menos que ahí está la radiografía de este país que somos, Fabricio. Sí, llama la atención el tuit que comentábamos de Santiago Nieto, porque efectivamente en el recuento que tú hacías de las cosas que han estado, digamos, en torno a este atentado, que podemos, digamos, enlistar, ¿no? Está también el atentado contra el ministro Uriel Villegas, el juez en Colima, que también, digamos, es una cosa que no había sucedido, porque efectivamente los jueces, y como dice Santiago Nieto, ministeriales, pues estaban en connivencia con el crimen organizado, que es esta
le damos esta palabra del crimen organizado, pero en realidad pues es digamos, una cosa sin fronteras, bastante amorfa entre autoridad política, autoridad policíaca y negocios ilegales, ¿no? Lo de fondo, digamos, es el cuestionamiento que hace la estrategia de seguridad, la estrategia de pacificación, que así le ha llamado el presidente, en torno a lo que es ilegítimo, digamos, a la riqueza ilegítima, la riqueza malavida, la riqueza que no reconocemos el resto, digamos, como tal, como que tenga valor, porque es una riqueza que viene de la corrupción, que viene de lo ilegal, que viene de la falsificación, que viene del arreglo de obra pública o del arreglo de lo que vimos la semana pasada con el gobierno de los últimos meses del gobierno de Peña Nieto, el descongelamiento de cuentas del crimen organizado, precisamente algunos del cártel de Jalisco, a cambio quizás de algún favor para pagar la campaña, la compra de votos en esa elección. Entonces ahí tienes, digamos, un panorama terrible que se fue formando desde la autoridad hacia el crimen organizado y que de pronto ya no podíamos diferenciar una cosa de la otra, y el fondo es este cuestionamiento a lo ilegítimo de la riqueza que efectivamente tiene muy nerviosos a muchos. Y a mí me parece, no sé qué opinen ustedes dos, me parece que este es un acto desesperado. Estamos viendo cómo los filmaron las cámaras del C5, es decir, me parece que sí, haberse atrevido temerariamente, como dice AP, a hacer este atentado quiere decir que hay un nivel de desesperación grande, ¿no? Bueno, desde luego es una reacción de un tipo fuerte desde todos los puntos de vista, no hay mucho que discutir al respecto. Ahora estamos viendo, según las informaciones disponibles, pues que las armas utilizadas son armas de alto poder, la famosísima Barrett, ¿no? También en su momento, recordemos, no ha pasado tanto tiempo, recordemos lo que sucedió en Sinaloa con la captura y liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Bueno, también se hizo cuenta del tipo de armas de las cuales disponen los cárteles. En este caso hablamos del cártel Jalisco Nueva Generación, en el otro estábamos hablando del cártel de Sinaloa, y en ambos casos, contrincantes los cárteles en cuestión, en ambos casos estamos hablando de la disposición, de la posibilidad de utilizar armas pues de una potencia bárbara. En este caso, en esta camionetita de Redilas, que pues llama mucho la atención, que llevaba el logotipo de Carso, ve tú a saber dónde tomaron esa camioneta, capaz que la robaron, la tomaron, no queda claro por qué llevaban esa camioneta, pero ya en un operativo para atentar contra alguien, pues claramente trataron de disfrazar el propio atentado y pues sorprender a los atacados. Pero bueno, aquí el tema es el tipo de armas que al final de cuentas se puede observar. Se ha dicho que, bueno, la imagen muestra y los expertos señalan que se trata de una Barrett. No queda claro si estas de calibre 50 y demás cuestiones, pero son cosas que nos hablan de esta fuerza, de este poderío que ha podido adquirir este conjunto de grupos criminales en México. El tipo de armamento es un tipo de armamento tremendo, y lo vimos, tuvimos una probadita cuando aquel operativo en Culiacán, cuando aquella circunstancia que hizo que el presidente de la República, ahora lo sabemos en su propia voz, decidió y ordenó que se liberara a Ovidio y evitar pues la masacre que ahí pudo haber ocurrido. Así que nos lleva este tema, Fabricio, Ana Lilia, también al tipo de cosas de los poderes que están hoy pues nuevamente a la luz de todos nosotros, el tipo de poderes que se han construido en México, el tipo de fuerza que han adquirido estos grupos criminales, que si deciden dar un paso en este asunto, bueno, pues bien a bien no sabemos hacia dónde se puede conducir a una sociedad como la mexicana. Una Barrett ahí arriba de la camioneta de Redilas, Ana Lilia. Pues sí, Carmen, nos habla del nivel de armamento que tienen los cárteles mexicanos,
que han hecho exhibición de ello, lo ha recordado durante la liberación de Ovidio Guzmán, y bueno, nos resulta más digamos abrupto, más violento ver una operación de esa naturaleza en la Ciudad de México. Pero lo que se ha evidenciado con muchas incursiones de grupos del crimen organizado en distintas regiones del país es su capacidad armamentística, y aquí nos lleva a un problema también que hemos tenido en México por muchos años, que es el del tráfico de armas. ¿Cómo ingresan esas armas? ¿Cuáles son los mecanismos? Nos habla también de esa problemática que no se ha podido resolver y que nos lleva a aquel tema de Rápido y Furioso nuevamente, y que nos lleva a tantos pendientes que hay en el tema de seguridad para combatir, para desarticular a estos grupos criminales. Ahora, yo quisiera compartir con la audiencia algo que nos ha explicado una fuente de alto nivel del tipo de trabajo que el secretario de Seguridad ha hecho durante los últimos meses, y señala que el secretario Omar estaba desarticulando precisamente grupos del Cártel de Jalisco Nueva Generación que habían llegado de Jalisco a la Ciudad de México. Esto es lo que nos comenta una fuente de alto nivel, y que bueno, son piezas de este rompecabezas que se está formando para tener una explicación más clara de lo que ocurrió hoy más temprano en Ciudad de México. ¿Podrías ampliar un poco más esto, Ana Lilia? Pues nosotros con estos planteamientos que hemos hecho del tipo de operaciones coordinadas que desde distintos niveles de gobierno se han aplicado para desarticular al Cártel de Jalisco Nueva Generación, pues prácticamente operaciones en todo el país. Esta fuente lo que nos señala, a la par de este congelamiento que se ha hecho de cuentas masivas a esta organización criminal, nos refiere que también esto se relaciona con el tipo de trabajo que en la capital ha hecho el jefe de seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, que tiene que ver con la desarticulación de grupos del Cártel de Jalisco Nueva Generación llegados de Jalisco a Ciudad de México, Carmen. Fabricio, pues ese es un tema, ¿no? Sí, seguramente es la detención en abril de esta mujer, María del Carmen, que se supone que fue detenida porque era el enlace con el Cártel de Jalisco contra Unión Tepito. Probablemente es a lo que se está refiriendo Ana Lilia en específico, pero creo que aquí habría que notar, digamos, cuál es la diferencia. O sea, nunca ha pasado este tipo de cosas en la Ciudad de México, es insólito, y lo distinto es, sin duda, el congelamiento de las cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me parece que eso es lo que habría podido detonar, porque las rutas en la Ciudad de México como mercado o como ruta, digamos, de trasiego, no ha sido, en la historia del narcotráfico en México, no ha sido importante. Más bien, me parece que es una reacción a lo que sí les duele, que es el congelamiento de cuentas y que ya no puedan disponer del dinero. Me parece que todo esto rumbo a una elección, me parece que tiene que ver también, o tendría un impacto fuerte en esta, digamos, soltura con la que los partidos políticos de pronto rebasan los topes de campaña, como fue el caso de Peña Nieto, después del descongelamiento de cuentas, y que tiene que ver con que pues, el dinero sucio no entre a las campañas del año que entra, ¿no? Bueno, pues todo a la mesa. Déjenme, Fabricio, Ana Lilia, detener un momento para irnos a una pausa. Después de la pausa, si les parece, retomemos el hilo, porque se pone aquí ante la sociedad mexicana un evento de este calibre que nos remueve todo lo que se pueda remover, porque México ha vivido historias terribles de gente que ha muerto a lo largo de ya muchos años
en medio de esta circunstancia de crecimiento, de confrontación, de cárteles de la droga en México, de cárteles criminales, de organizaciones criminales de alto nivel, de alta potencia, y esa es la historia de México. Al final de cuentas, hoy tenemos un capítulo muy grave, porque es el atentado contra una figura de autoridad responsable de la seguridad de la capital de la República Mexicana. Pero bueno, este evento que ya es trágico porque han perdido la vida personas, estos dos guardias, estos dos miembros del equipo de García Harfuch y la otra persona que falleció lamentablemente por estar en esa zona donde sucedió el atentado. Bueno, este evento del viernes nos obliga a detenernos en la revisión global finalmente de lo que México ha vivido y sigue viviendo con la presencia de cárteles muy poderosos, muy fuertes. El cártel de Sinaloa, recientemente fue motivo de todas nuestras atenciones con motivo del juicio a uno de sus líderes, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en los Estados Unidos. Este desprendimiento del cártel Jalisco Nueva Generación de lo que fue originalmente el cártel de Sinaloa habla de cómo las organizaciones criminales pueden ir tomando vida propia y que pueden desprenderse del organismo principal, del cártel principal, que es el cártel de Sinaloa, y este es el caso de Jalisco Nueva Generación. El famoso Mencho, el famoso Nemesio Ceguera e incluso su hijo, pues han sido foco de atención en los últimos años, del sexenio de Peña Nieto para acá. Hay que decirlo, se puso una atención principal al crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, a la fuerza que fue adquiriendo a lo largo del último sexenio un cártel con estas características, y supimos de los nombres de sus líderes, supimos de la existencia de un tal Mencho, supimos del envío extraditado de un tal Menchito, que es el hijo del Mencho, y estos apodos y estos nombres que nos hablan de las figuras visibles en términos de la exposición pública de estas organizaciones criminales que desde luego sabemos tienen presencia muy amplia en ya los circuitos internacionales. El cártel de Sinaloa, como lo ha explicado el doctor Buscaglia con mucha amplitud, por hablar uno de nuestros especialistas más socorridos cuando hablamos de estos temas, bueno, se ha convertido en una suerte de transnacional. La presencia de cárteles mexicanos, en este caso particularmente el de Sinaloa, en decenas de ciudades del mundo, es una realidad. El comportamiento casi corporativo de estos organismos criminales, pues es una realidad. ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos entre México y Estados Unidos en materia de autoridades sobre este tema? Pues lo más reciente, lo más importante, lo que más hemos destacado es la operación Agave, que va al centro de la operación misma en términos financieros, donde uno supondría, Fabricio, Ana Lilia, debería darse la principal batalla por los circuitos financieros que corren por todo el mundo, al final de cuentas. Así que bueno, pues seguiremos hablando de este tema en este viernes, si me lo permiten. Déjenme hacer un alto, déjenme presentar este corte de anuncios para volver en esta conversación con ustedes en esta mesa de viernes. Mesa de análisis. Bueno, regresamos esta mañana, Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez Mendoza, analizando el momento, revisando las informaciones que en este momento se tienen disponibles sobre el atentado de esta mañana en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Bueno, pues quien ya ha señalado directamente al cártel Jalisco Nueva Generación como responsable de este atentado en su contra, y bueno, pues ya su confirmación también de que fueron, como él dice en su tuit, cobardemente atacados por el cártel Jalisco Nueva Generación. 2 compañeros y amigos míos perdieron la vida, es lo que ha confirmado, como decíamos, Omar García Harfuch, y bueno, pues ha dicho que tiene 3 impactos de bala y varias esquirlas. García Harfuch, bueno, pues se mantiene como el jefe de la seguridad pública en la Ciudad de México.
se ha dicho que ingresó al quirófano. En las informaciones que se están reportando en este momento, se ha dicho que ingresó al quirófano. Nos estamos aquí deteniendo hace unos minutos en un tuit de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que dice: debido a las lesiones con las que cuenta el secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch, en estos momentos ingresa a quirófano para ser intervenido. Así que bueno, pues deseamos que salga bien de la intervención García Harfuch después de este tremendo atentado en su contra, y lamentamos pues la muerte de los dos miembros de su equipo y por supuesto de la ciudadana que estaba pues en una zona cercana a donde ocurrió el atentado y también perdió la vida, según confirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. A la espera también de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, pues dé algún reporte al respecto. Ya le corresponde a la Fiscalía desarrollar esta carpeta de investigación que se abrió de inmediato, y ya vimos que la Guardia Nacional pues está también confirmando que se presta a coadyuvar al tema de las investigaciones con motivo de este atentado, que bueno, por tratarse del tema que se trata, Ana Lilia, por tratarse de la situación de la que estamos hablando, pues es un tema que involucra al Estado mismo. Estamos hablando de una agresión muy fuerte en contra de un funcionario con una responsabilidad muy importante, y bueno, entiendo que esto no puede más que entenderse como un ataque al Estado mexicano. Ana Lilia. Así es, Carmen, una afrenta, diría yo, al Estado mexicano, una advertencia, también un desafío. Y bueno, esto así se entendería desde el Estado mismo, considerando la estrategia que se tiene ahora como parte del Plan Nacional de Seguridad. Qué bien que se estén coordinando todas los niveles de gobierno para tratar este tema, porque no es un atentado a una persona cualquiera, digamos, es el nivel del funcionario, el tipo de trabajo que está haciendo el funcionario, el contexto en el cual se está combatiendo al crimen organizado en todo el país. Y recordemos nuevamente lo que ayer mismo planteó el secretario de la Defensa Nacional en esta reunión de las mañaneras, donde se habla de toda la operación coordinada para identificar la operación misma de cárteles de la droga en Ciudad de México y en todo el Valle de México, y cómo se está trabajando en un nivel coordinado, que vamos, es lo que esperamos para que realmente se debiliten estas estructuras criminales que han alcanzado gran poderío por el tipo de capital con que se han movido, por el tipo de armamento del que hacen uso. Este fusil Barrett 50 con que se cometió el atentado, pues es un arma militar muy poderosa, y que realmente si hacemos una radiografía de cómo se mueven los grupos criminales a nivel internacional, los mexicanos son los que se han exhibido como los más poderosos en cuanto al tipo de armamento que utilizan, Carmen. Pues ni más ni menos. Fabricio, Ana Lilia, hemos buscado a nuestro muy querido Pepe Reveles, al periodista José Reveles, que bueno, sabemos ha hecho un trabajo de investigación muy importante a lo largo ya de muchos años. Él se ha detenido en investigar organizaciones criminales, ha presentado en sus libros y en sus reportajes informaciones muy relevantes pues a lo largo de mucho tiempo, y ha seguido la pista de estos grupos criminales, y por eso nos parece muy importante escuchar precisamente lo que nos puede decir alguien como Pepe Reveles. Lo estamos contactando para poder hablar con él en cualquier momento, pero bueno, decíamos hace un momento, Fabricio, si le ponemos el foco de atención a este cártel Jalisco Nueva Generación, pues ya a lo largo de los años hemos vivido y visto varios capítulos importantes, y un elemento que también hay que poner en la mesa: Estados Unidos en la ecuación. Cuando digo Estados Unidos en la ecuación, porque fue Estados Unidos quien le pidió a México congelar masivamente cuentas relacionadas con este llamado operativo o operación Agave Azul, vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos, digamos, con este factor que hay que poner a la mesa en el análisis. Esta reacción, si viene, como dice el secretario,
García Harfuch del cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido golpeado en su estructura financiera con este congelamiento, si viene de ahí. Bueno, uno se preguntaría varias cosas. ¿Por qué atacar a García Harfuch? No tengo la respuesta, pero la pregunta sí. ¿Por qué en todo caso atacar a un personaje como García Harfuch en medio de una confrontación o de una acción que involucra incluso los circuitos financieros de alto nivel y el congelamiento de cuentas? Y pues esto, el factor Estados Unidos, Fabricio. Sí, justo ayer en la noche Donald Trump subió un listado de las cosas que él considera que son imputables a Obama, y el primer lugar de su lista es Rápido y Furioso. Creo que ahí hay algo que tiene que ver con la clave política de esto. Por supuesto está todo el tema de si sabía o no sabía Felipe Calderón y García Luna sobre el paso de armas, sobre estas Barrett que vemos ahora, pues evidentemente han pasado por la frontera norte con Estados Unidos. Y por otra parte, digamos, todo el asunto del juicio a García Luna, las declaraciones de la Barbie como doble informante, todo esto, digamos, ha complicado mucho la situación digamos, la esfera política del crimen organizado, ¿no? Por supuesto, hay que tomar en cuenta también esta controversia que presentó Acción Nacional usando a la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, contra la permanencia o no durante 4 años de los militares en labores de seguridad. Lo dicho esta mañana por el gobernador Aureoles de Michoacán sobre esto mismo, y hay, digamos, una especie de uso político de esta pacificación del país, de este plan de pacificación del país. Hay un uso político y que se trata de, digamos, estorbar de parte de la oposición efectivamente las acciones hacia la pacificación con estas controversias, diciendo, por alguna extraña razón que todavía no alcanzo a entender, diciendo que no ha funcionado la estrategia cuando todavía no, digamos, estarían a la vista los resultados de algo de tan largo aliento como lo que se ha planteado. Y yo, así como tú tienes la pregunta de por qué el cártel de Jalisco atacaría al secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Federal, yo tengo otra pregunta que también me surge, que es este uso del espectáculo de sacar la Barrett, ¿no? Que lo vimos en Culiacán, ahora lo vimos acá, que quizás también tiene que ver con cierta escenificación de la fuerza de fuego de los cárteles en la vía pública, digamos. Me parece, por lo menos, llama a mi suspicacia este uso de la exhibición, digamos, ¿no? Y bueno, desde todos los puntos de vista, como hemos dicho, el factor Estados Unidos es muy importante porque uno de los casos o situaciones que han ocurrido en todo este tiempo tiene que ver con los líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación. El famoso Menchito fue extraditado a los Estados Unidos. Mencionaste con toda razón el atentado al juez en Colima, y ese juez en Colima en algún momento tomó resoluciones judiciales que permitieron precisamente esta extradición del hijo de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Puede estar o no relacionado este ataque, este atentado contra García Harfuch con motivo de la extradición en su momento de Rubén Oseguera González, alias El Menchito? Bueno, son elementos que se correlacionan de alguna manera. El atentado al juez de Colima, en algún punto queda la hipótesis de que pudo ser ese atentado que le costó la vida a él y a su esposa con motivo de sus actuaciones judiciales. No podría uno imaginar por qué querrían atentar contra un juez, de no ser por sus resoluciones judiciales, en este caso vinculadas a cosas relacionadas al crimen organizado. Está la extradición a los Estados Unidos del famoso Menchito, y pues
todo esto que desde luego forma parte del rompecabezas que hoy estamos aquí tratando de observar. Pepe Reveles, colega periodista, te sumas a la mesa en la parte final con Ana Lilia y Fabricio. Buenos días, Pepe, bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Saludos a Ana Lilia. Buen día, Pepe. Hola, Pepe. Sí, a los tres, gracias. Bueno, pues Pepe, te buscamos en esta parte final por razones obvias, siendo tú un periodista que has investigado y estudiado fenómenos criminales y organizaciones en específico. ¿Qué dices que García Harfuch le pone el señalamiento directo al cártel Jalisco Nueva Generación de este atentado en la mañana? Bueno, a mí como periodista me parece bien prematuro y precipitado, pero pues ya lo hizo y debe tener sus razones. Yo trato de indicarlas en los operativos que ha habido 2 este año en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo en sus finanzas, en sus bienes económicos, en sus cuentas bancarias, en sus empresas fantasmas, una operación que se llamó Pitón hace muy poco y otra en febrero. Son 2 que les han pegado durísimo en su estructura financiera, es lo que siempre habíamos estado alegando, que no le daban con esto a los cárteles de la delincuencia organizada. Entonces, esto sí ocurrió, pero no ubicó si García Harfuch en su momento y su organización en México, en la Ciudad de México, haya colaborado en esa investigación. Es muy posible que así sea, que descubramos después de que aquí hubo buena parte de esa colaboración de inteligencia, que no nada más con la Federación, sino con los Estados Unidos, en donde sí le estén dañando seriamente a este cártel pues, fortísimo en ascenso, muy violento, que es Jalisco Nueva Generación, y por eso había ocurrido el atentado. Algún aviso se habrá dado para que lo diga de esta manera abierta en un Twitter hacia Harfuch, pero yo creo que por ahí tendremos que verlo. No lo veo de otra manera. Algo conocido en donde el cártel Jalisco Nueva Generación ha aparecido en la Ciudad de México, ha sido duramente atacado desde otro punto de vista que no es. Pepe, te vamos a colgar para que retomemos la llamada porque se está perdiendo un poco la comunicación contigo, pero bueno, se está haciendo cosas relevantes sobre este tema. A ver si podemos retomar la llamada con José Reveles. Y bueno, pues Fabricio, Ana Lilia, esto nos dice Pepe, nos abre también estas perspectivas, Ana Lilia. Sí, Carmen, y yo puntualizaría que desde el año 2015 las autoridades estadounidenses habían advertido que el cártel de Jalisco Nueva Generación era la organización criminal con mayor expansión en México y advertían del fortalecimiento de esta organización criminal, también identificando algunos operadores desde ese momento, pero bueno, la falta de cooperación de las autoridades mexicanas en ese momento también lo que hizo fue contribuir a que este cártel se expandiera en el país y expandiera también los delitos en los cuales opera actualmente. Sin duda. Bueno, pues estamos con Pepe Reveles en la línea. No sé si lo tenemos de nuevo, José. Bueno, lo retomamos ahora mismo, pero estamos escuchando pues estos planteamientos que hace José Reveles. Nos envían, Fabricio, Ana Lilia, también una columna que en este momento es muy importante revisar, que escribió hace unos días con motivo del asesinato del juez en Colima. Escribió Raúl Rodríguez Cortés en El Universal el 17 de junio. Escribió una columna que se tituló Fallas de inteligencia en la ejecución de juez de Colima. Por razones obvias, me voy a permitir recuperarla. Saludos al Universal que la publicó y le aprecio que comprenda que podamos retomar esta columna por interés periodístico y obvio interés general. Dice Raúl Rodríguez en esta columna: una grave falla en los servicios de inteligencia del Estado alcanzan algunos a percibir en el asesinato del juez penal federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa Verónica Barajas, ocurrido en aquella fecha, que es cuando se está escribiendo esta columna, en la colonia de Vistahermosa, al norte de la capital de Colima. Villegas Ortiz, el juez ejecutado con al menos 20 tiros, había sido transferido a Colima
por la Judicatura Federal apenas el pasado 1 de febrero, procedente de Guadalajara, donde como juez de distrito ordenó en marzo de 2018 el cambio de Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera el Mencho, cabeza del violento cártel de Jalisco Nueva Generación, del Penal Federal 13 de Oaxaca, donde estuvo antes de ser extraditado a Estados Unidos, a la cárcel 2 de Occidente en El Salto, Jalisco. Está refiriéndose en aquel momento en que fue el atentado, que el jueves anterior al atentado, en una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, sus participantes escucharon la grabación de una llamada telefónica entre presuntos sicarios de esa organización criminal interceptada por el Centro Nacional de Inteligencia, según confirmaron a esta columna de Raúl Rodríguez, 2 diferentes fuentes de seguridad del Estado. En la grabación, cuya autenticidad aseguran fue verificada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, los presuntos sicarios hablan, sin mencionar nombres, de la preparación de un atentado de alto nivel. Las fuentes consultadas refieren que del análisis de situación hecho por el Gabinete de Seguridad se definieron 4 posibles blancos, y menciona aquí al canciller Ebrard por haber firmado la extradición a Estados Unidos del Menchito, concretada el jueves 20 de febrero pasado, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por las acciones emprendidas contra las finanzas de la organización delictiva, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, por los golpes asestados a las estructuras de narcomenudeo del cártel de la capital del país, y al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, cabeza de la estrategia antinarcóticos del gobierno. Como resultado de este análisis, se reforzó la protección y seguridad de los 4 funcionarios durante los últimos días y se decidió que la gira de AMLO por Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos esté bajo la más estricta supervisión militar. Es parte de lo que en ese momento escribió Raúl Rodríguez, y bueno, pues mencionó a estos 4 funcionarios, uno de los cuales, mencionados en esta columna, pues efectivamente fue sujeto víctima de este atentado la mañana de este día. Pepe Reveles, bueno, pues esto escribió Raúl en su columna del Universal, pues justo cuando fue el atentado del juez en Colima, que le costó la vida. Pues frente a esto estamos, Pepe Reveles. Estamos frente a un operativo muy importante, fallido al parecer, desde el punto de vista del objetivo central, pero que sí impacta durísimo a la seguridad de la Ciudad de México. Sabemos que es una policía muy poderosa, es de lo más fuerte, puede ser más fuerte que un ejército centroamericano o 2, pero las labores de inteligencia parece que han sido infiltradas de alguna manera para darle seguimiento a los movimientos del secretario de Seguridad. Entonces es gravísimo, y yo estaba diciendo que va a aparecer quizá una liga, no nada más atacar al narcomenudeo que maneja el cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México, sino también sus finanzas, en donde de alguna manera habría habido colaboración para esta operación internacional en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo menos binacional, Estados Unidos y México a nivel federal, y ahora pues posiblemente se sabrá que a nivel local de la Ciudad de México también se hizo este tipo de trabajo de inteligencia financiera. Ya apareció un comentario de Santiago Nieto, es curioso, a propósito de la lectura de este artículo de Rodríguez, como también él fue mencionado, porque estaban un poquito, vamos a decir, trabajando de la mano para atacar al cártel Jalisco Nueva Generación. Pues sí, leímos hace un momento el tuit de Santiago Nieto y lo comentamos aquí mismo. Debo agregar a las informaciones que están surgiendo minuto a minuto que hay un comunicado de Carso. Ya ven que la camioneta blanca de Redilas, donde estaba la Barrett y donde estaban las armas, donde se hicieron el atentado, decía Carso en letras anaranjadas, y dijimos, caramba, ¿qué hace ahí este nombre? Y bueno, pues hay en este instante ya una comunicación de prensa que está emitiendo Carso Infraestructura y Construcción, que dice lo siguiente. A continuación está la información.
Carso Infraestructura y Construcción CICSA lamenta el atentado perpetrado esta mañana en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el cual le costó la vida a 2 elementos de la corporación. Asimismo, informa que en su flotilla de vehículos no tiene registrada ninguna unidad que corresponda a las placas del camión utilizado en el atentado. CICSA tampoco ha sufrido el robo de ninguna de sus unidades, así que pues se camufló esta camioneta para que fuera mostrada así y seguramente pasara desapercibida en algún momento por los escoltas del secretario, o veto a saber, Pepe, Ana Lilia, Fabricio, el uso de esta camioneta no sería la primera vez que se usa el nombre comercial de una marca, ¿no? Sí, normalmente ¿Pepe? Los narcos luego hacen este tipo de clonaciones, ¿no? Se han atrevido incluso a hacer blindados hechizos, ¿no? O sea que sí es posible que la hayan clonado absolutamente. Ni más ni menos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero de esto seguiremos hablando. Ana Lilia, en una frase, ¿cómo te despides? Fabricio, en una frase, ¿cómo te despides? Pepe, para cerrar, Ana Lilia. Pues tremendo, y bueno, aquí hay evidencia de que se debe reforzar el trabajo de inteligencia y que los funcionarios que están en operaciones estratégicas también deben reforzar su seguridad. Eso es algo indudable. Fabricio. Sí, me parece mezquino y casi vergonzoso, de pena ajena, lo que están diciendo Pedro Ferriz y todos los que han llamado a golpes de Estado, diciendo que ahí está la estrategia de abrazos. La estrategia no son los abrazos, la estrategia es el congelamiento de cuentas y este proceso de pacificación que no es estar matando gente a diestra y siniestra en la calle hasta llegar a 250,000, como sucedió en el gobierno de Calderón. Nos vamos con una frase tuya, Pepe. Cuando finalmente se atacan las finanzas de un cártel, estamos viendo esta desmesura de ataque directo en contra de un funcionario. Seguiremos hablando de todo esto y por supuesto en cualquier momento vamos a abrir las transmisiones que tenemos para ustedes y seguir informando al respecto. Gracias a ustedes, buenos días y hasta la próxima. Pásenla bien.